Capullos invernales en Nueva York, escrito por Mori Yosei y narrado por Lady Arley para el canal Candy Amigas Audio Fix. Capítulo 102. Lágrimas compartidas, la delgada línea entre la vida y la muerte. Bajo mi pecho hay un vacío que grita, el silencio es frío, en mis manos se escapa la vida que soñaba. Consciente de que no debe presionar a su esposa, Terry permanece inmóvil en la biblioteca, observando todo a su alrededor. Anhelaría ver su hogar como siempre, pero ahora, vacío por la mudanza, todo luce aún más desolador. Tantos recuerdos, tantos momentos felices compartidos. Y ahora, después de unos minutos de deambular por la habitación, sus ojos se detienen en un pequeño detalle, un osito de peluche con el que Teddy juega constantemente. El peluche está apoyado sobre unas cajas en un rincón. El actor se acerca, lo toma entre sus manos, lo aprieta contra el pecho y empieza a llorar. Inevitablemente recuerda el día que Candy obtuvo su título de médica. Nunca la había visto tan hermosa. Sus ojos brillaban más que nunca. Su piel se veía lozana. Toda ella resplandecía. Candy estaba feliz y él lo estaba aún más por ella. Esa noche, su esposa le regaló ese osito de peluche y le confesó que esperaba un hijo. Había guardado la noticia hasta entonces y ya tenía 3 meses de embarazo. Durante esos meses, Terry la contempló florecer como nunca. En presencia de otros hombres, notaba cómo ella acaparaba todas las miradas. Estaba radiante y la curva de su vientre solo la hacía ver más adorable. Por las noches, él disfrutaba del ritual íntimo de aplicarle aceite de rosas por todo el cuerpo, para que su piel se adaptara a los cambios propios de esta etapa. Él, feliz, se deleitaba con sus nuevas formas, tan llenas de vida, tan llenas de él, y siempre, después, terminaba haciéndole el amor. El día del nacimiento de Teddy, el actor se encontraba en Nueva York. Cuando la señorita Elizabeth lo llamó al teatro para informarle que Candy había comenzado el trabajo de parto, él se quedó inmóvil y, durante varios minutos, se olvidó incluso de su propia existencia. Solo pudo recordar la noticia que recientemente lo había estremecido. Clarence Brader había muerto una semana atrás al dar a luz a una pequeña. Clarence era una abogada reconocida de Nueva York y, hace un año, se había convertido en la esposa de Jordan Smith. Las parejas habían coincidido en varios eventos y Clarence era una benefactora recurrente de la fundación. Al pensar en Jordan y en su pequeña, solos, el corazón del actor se desgarraba. Terry sentía que no sabía qué sería de él si alguna vez le ocurriera una tragedia semejante. Ese día, el día del parto, de no haber sido porque su madre Eleanor fue a sacarlo del teatro, quizá ni siquiera habría llegado al hospital. Con el corazón en sus manos y al borde de un colapso nervioso, el actor llegó a la sala de parto y, para su alivio, comprobó que su esposa estaba bien y que ahora era el orgulloso padre de un niño. La llegada de Teddy fue una conmoción en el hogar Graham. Durante el primer mes estuvieron acompañados por las madres de Candy, por Eleanor Baker y por las visitas de los Arley y los Corwell. Con los 3 hijos de los Arley y los 2 de los Corwell,
Villa Graham se convirtió en el lugar más bullicioso y lleno de vida de todo el vecindario. Mientras evocaba con anhelo aquellos días, Terry advirtió que en el fondo de las cajas de mudanza descansaban los diarios de Candy, cada uno con su pequeña llave. Se quedó observándolos por un momento y recordó las palabras de su esposa. «Tú no entiendes mi dolor». Él había hecho todo lo posible por entenderla, pero era evidente que no lo había logrado. Candy se había alejado cada día más de él desde la pérdida de su embarazo. Motivado por el deseo de entender a su esposa, el actor se atrevió a contemplar la idea de leer sus diarios. Los tomó en sus manos y pudo comprobar que eran pequeños y delicados, como ella. En varias ocasiones, a través de los años, la había visto escribir en ellos, pero jamás pensó que llegaría el día que se atrevería a leerlos. Se reprochó por este pensamiento y los dejó en el mismo lugar y decidió ir a la cocina para tomar un poco de agua. El viaje había sido extenuante y estaba agotado. Después de tomar un té y pensar en lo que debía hacer en los siguientes días, subió al cuarto de Teddy y se acostó a su lado para observarlo dormir. Desde que nació su primogénito, él no ha dejado de sentir miedo por su familia, miedo a las enfermedades, miedo a la muerte, miedo al dolor. Recordó con nostalgia cómo en el último año de medicina de Candy, él temía que ella se embarazara. Tenía tanto miedo de ser padre, que la sola idea lo paralizaba. Él había nacido en un hogar donde parecía haber amor, pero solo lo disfrutó por 4 años. Después todo fue una pesadilla. Constantemente le asaltaban dudas sobre si él podía llegar a ser un buen padre. Le horrorizaba la idea de lastimar a sus propios hijos. ¿Cómo podía ser él un buen padre cuando él no había conocido eso en su niñez? La respuesta llegó a través de su esposa. Fue Candy quien lo invitó al jardín de la señorita Sayuri y lo llevó por un viaje de aromas y recuerdos donde pudo perdonar a sus padres y perdonarse a sí mismo el dolor y la incertidumbre que siempre habitaban en él. Fue su esposa quien, después de un masaje sobre la piedra de mármol y el vapor embriagándolo, se fundió en amor con él para procrear a su hijo. Durante los primeros días de vida de Teddy, el actor se levantaba varias veces en la noche para asegurarse de que estuviera respirando. Quería estar a su lado siempre. El nacimiento de su primogénito lo había embargado con una felicidad inconcebible. Ahora eran 3, y aunque creía que no podía amar más de lo que amaba Candy, su hijo había llegado para demostrarle que sí era posible. Odiaba las giras, odiaba estar lejos de su familia, y esa fue una de las razones por las que aceptó el cargo de director artístico del Shakespeare Memorial Theatre. La propuesta le había llegado hacía 3 meses, al inicio del verano, de parte del patronato de la ciudad de Stratford-upon-Avon. En ese momento, el actor se encontraba sumido en una angustia profunda, pues Candy había estado internada durante 15 días en el hospital debido a la pérdida repentina de su embarazo. Ella ya iba casi por el 5.º mes de gestación y el aborto espontáneo requirió una cirugía de urgencia que la dejó muy débil. Terry había tenido que viajar desde Detroit, donde se encontraba de gira con Othello. Cuando llegó al hospital y la vio en la camilla, lloró de dolor por la pérdida de su bebé, pero agradeció a Dios tener a su esposa viva. No quería dejar a Candy sola en ese momento, pero solo pudo acompañarla 5 días.
La programación de la gira estaba en desarrollo y la compañía no podía permitirse asumir el costo económico de suspenderla. Con pesar, el actor tuvo que alejarse de su familia y cumplir con los compromisos previamente asumidos. La propuesta de ser director artístico llegó mediante una llamada de Sir Arlo Flowers, destacado representante del patronato, quien lo contactó en nombre del gobierno local de Stratford-upon-Avon. Durante la conversación, el prestigioso benefactor recordó la consternación vivida por la ciudadanía en la madrugada del 6 de marzo de ese año, cuando los habitantes se reunieron a orillas del río Avon y, con impotencia, presenciaron cómo el edificio ardía en llamas. Flowers subrayó la decisión unánime de la comunidad reconstruir el teatro y devolverle su lugar como corazón cultural de la ciudad y símbolo internacional del legado de Shakespeare. Para esa tarea, aseguró, solo podían pensar en un hombre, Terence Graham. La propuesta inicialmente incluía una temporada de 2 meses en Stratford-upon-Avon de Otelo, lo que serviría como una etapa de adaptación en su nuevo cargo. El actor, profundamente halagado y conmovido por la confianza depositada en él, compartió la propuesta con su esposa y con Robert Hathaway. Finalmente aceptó el cargo, convencido de que le permitiría estar más cerca de su familia y dejar atrás las exigentes giras, además del reto y prestigio profesional que aquel nombramiento representaba. Sin embargo, por el momento debía cumplir con la gira ya programada en Estados Unidos, lo que lo mantuvo lejos de su hogar, precisamente en los instantes en que Candy más lo necesitaba. Aunque en varias ocasiones viajó de regreso en medio de la tournée, la halló sumida en una depresión y en un aislamiento al que él no podía acceder. Candy habitaba una burbuja de dolor reservada únicamente para ella. Los recuerdos con su familia seguían agolpándose en su mente y en su corazón. Esa noche, Terry durmió apenas 1 hora junto a su hijo. Al despertar, incapaz de conciliar nuevamente el sueño, se enfrentó a la pesadilla real que lo consumía, y entonces tomó una decisión. Cerca de la medianoche, regresó a la biblioteca y se dispuso a leer los diarios de su esposa. Descendió sigilosamente por las escaleras, cuidando de no despertar a nadie, y volvió a entrar en la penumbra de la biblioteca. Sobre las cajas de la mudanza reposaban los cuadernos cerrados con sus pequeñas llaves. Los tomó entre sus manos, los abrió con cautela y comenzó a leer. Al principio lo hizo de manera desordenada, saltando páginas, buscando respuestas inmediatas. Luego comprendió que debía leerlos todos en orden, ante la necesidad de comprenderla. En el primer diario estaba la huella íntima de su historia, contada con la delicadeza y franqueza de Candy. Terry leyó con ternura cómo ella había transitado de la pureza de una joven virginal, casi una doncella que aún miraba el mundo con inocencia, hacia la plenitud de esposa y amante. Página tras página, él reconocía en sus palabras la timidez de los primeros descubrimientos y la dulzura con que ella se había entregado en cuerpo y alma. A través de esas confesiones, revivió la transformación de Candy y de cómo el amor había despertado en ella una fuerza nueva, un resplandor íntimo que lo había cautivado desde la primera vez que la tuvo entre sus brazos.
Al avanzar en la lectura, el actor comprendió que esos diarios no eran simples recuerdos, sino el testimonio del viaje que ambos habían transitado. Cuando el alba ya amenazaba con aparecer, empezó a leer el penúltimo diario. Febrero 21 de 1924. Hoy ha nacido nuestro primer hijo. Aunque la señorita Elizabeth me había insinuado que sospechaba que sería un niño, ver su rostro fue una sorpresa que me dejó sin aliento. Teníamos nombres preparados para ambos casos. En caso de ser niña, se llamaría Catherine. En caso de ser niño, Theodore, y lo llamaríamos Teddy. Teddy llegó a este mundo con los ojos bien abiertos, mirándonos en silencio. Estaba tan callado que la señorita Elizabeth debió darle 2 palmadas suaves para estimularlo y asegurarse de que todo estuviera bien. Solo entonces lloró brevemente. Contrario a lo que yo esperaba, Teddy es un bebé tranquilo. Terry no estuvo presente durante el parto. Apareció apenas unos segundos después de que todo hubiera concluido. Eleanor me confesó más tarde que tuvieron que sacarlo del teatro junto con Douglas, porque estaba tan nervioso que era incapaz de decidir por sí mismo el camino hacia el hospital. Yo tampoco le había avisado antes de tiempo. Solo vine al hospital cuando rompí fuente. Había empezado a tener contracciones 5 horas antes de romper fuente. Después el trabajo de parto duró apenas 3 horas. Sin embargo, aunque yo misma he acompañado a tantas mujeres en ese trance, hubo un instante en el que el dolor me sobrepasó por completo. Sentí que mi cuerpo se desgarraba y que mis huesos crujían con tal violencia que pensé que iba a morir. En ese momento, el rostro amoroso y sereno de la señorita Elizabeth fue mi bitácora. Yo, que tantas veces había ofrecido calma y consuelo a otras mujeres, entendí al fin en carne propia lo frágil que es esa línea que separa la vida de la muerte al dar a luz. Durante los meses previos, seguí estrictamente todas las recomendaciones médicas: verduras y carnes magras, menos azúcar, largas caminatas cada día. Sí, Elizabeth temía por mi contextura pequeña, aunque encontraba alivio en la amplitud de mis caderas. Sé por experiencia que cuando la paciente es parte del propio personal médico, la preocupación de todos se intensifica. Y era cierto, los gestos de los doctores me confirmaban que estaban haciendo lo mejor por mí y por el bebé. Teddy nació sano y de buen tamaño. Solo necesitaron hacerme algunas suturas menores. Terry entró justo cuando me lo colocaban en los brazos. Estaba pálido, con las manos temblorosas. No se atrevía siquiera a cargarlo. Yo, en cambio, flotaba entre la plenitud y la euforia, con la sensación de que todo el dolor se había transformado en una recompensa maravillosa. Sin embargo, apenas unos segundos después, un cansancio inmenso me arrastró y sentí que el sueño era más fuerte que cualquier otra cosa. Cuando me dieron de alta en el hospital y salimos con nuestro bebé en brazos, pude observar a Jordan sentado en otra sala de espera. El panorama era absolutamente desolador y trágico. Su esposa murió al dar a luz una semana antes. Su bebé estaba siendo cuidada en el hospital y debía permanecer por un par de días más. Abril 16 de 1924. Anoche he vuelto a tener intimidad con Terry. Llevaba postergándolo un par de días, pero es difícil decirle que no a él. Mi cuerpo aún no se recupera del parto
Sentía vergüenza por la pancita que aún no se encoge y por mis pechos lechosos. Él me sigue aplicando el aceite en las noches, un ritual que empezamos desde que le anuncié mi embarazo. Antes lo hacía yo sola y después del parto le dije que continuaría haciéndolo yo misma, pero no pude convencerlo. Cada noche, en el momento en que Teddy duerme, él toma el frasco de aceite, se sienta en la cama y me hace señales inequívocas para que lo acompañe. El primer mes lo hacía de una manera devota y tierna, pero poco a poco, sus movimientos al aplicarme el aceite se hicieron más insinuantes. Desde hace una semana, sus masajes se intensificaron y sus besos se hicieron más apasionados. Yo quedaba un poco paralizada por su inminente deseo, pero él ha sabido esperar. Yo también lo deseo, pero me intimida mi propio cuerpo, que ahora lo siento más de Teddy que mío. Mis pezones, que siempre fueron un punto de placer ardiente, ahora cumplen la función de alimentar a mi hijo. Me aterraba la idea de que Terry los besara. Sin embargo, él avanzó despacio en mi intimidad y fue un encuentro placentero. No he experimentado la tristeza que sintió Annie después de dar a luz, pero, a veces, me cuesta creer que Teddy sea mi hijo. Un día estaba en mi vientre y, al siguiente, en mis brazos. Es una sensación extraña, casi ajena. Sin embargo, cada día que pasa, reconozco más a mi bebé. Eleanor me dice que es exactamente igual a Terry, solo que Teddy no tiene los ojos azules, sino aguamarina. A veces, cuando hace frío, se le ponen muy verdes. La señorita Pony dice que es muy tranquilo y huraño, por lo que intuye que, en su carácter, tampoco se parece a mí. Eleanor me ha insistido en que Terry era un niño muy sereno y feliz, siempre pensativo y amoroso, hasta que... Ese es el Terry que conozco en la intimidad de mi hogar. Es el verdadero Terry, y es así como Teddy. Febrero 12 de 1926. Hoy he confirmado que estoy embarazada de mi segundo hijo, y no puedo sentirme más feliz, aunque esta confirmación es solo un trámite para iniciar el cuidado prenatal en el hospital. En realidad lo supe desde los primeros días de gestación. Parece increíble, pero es cierto. Hace 3 semanas tuve un sueño. Caminaba por un campo abierto y, a lo lejos, divisé un árbol. Me acerqué y me senté entre sus raíces. Entonces, una rama cayó en mi mano y se transformó en un fruto, y ese fruto, a su vez, en un niño. Después trepé el árbol y, desde lo alto, contemplé en el cielo varios globos de colores. Al despertar, supe que estaba embarazada y que sería un niño. Fue un sueño hermoso. Sentí que él me hablaba y me envolvía con su amor. Sí, hoy he confirmado que estoy embarazada y sé que es un niño. No puedo esperar para contarle a Terry que esperamos a nuestro segundo bebé. Queremos tener al menos 4 hijos. Lo hemos hablado bastante y hemos llegado a ese número. Marzo 16 de 1926. Aún no hemos decidido qué nombre darle a nuestro segundo hijo. No le he contado a Terry nada sobre mi sueño, ni sobre la certeza de que será un niño. Es un secreto entre mi hijo y yo. Mi cuerpo ya ha empezado a experimentar cambios y me lleno de alegría al sentirlos. Es una pena que Terry deba marcharse de gira durante mi embarazo. Me gusta tenerlo a mi lado y que, en las noches, masajee mi cuerpo. Es tan placentero y relajante.
Mayo 3 de 1926. Estoy inquieta. Anoche soñé con Anthony. Estaba a mi lado y me dijo con claridad: no puedo hacer nada, Candy. No puedo evitarlo. Después vi como unas lágrimas resbalaban por su mejilla. Me entristecí al contemplarlo tan afligido. Anthony estaba triste en mi sueño. Y al despertar, descubrí que yo también lloraba. Mayo 5 de 1926. He empezado a sentir una presión intensa en mi vientre. Es algo inusual, por lo que debo guardar reposo y estar tranquila. Terry ya está de gira. Teddy me acompaña, pero me siento sola. Junio 29 de 1926. Solo hasta hoy he tenido el valor de abrir este diario para escribir. Quisiera pensar que todo fue un mal sueño, una pesadilla de la que pronto despertaré, pero no. La realidad me persigue despierta y el vacío en mi vientre me recuerda mi pérdida. El 7 de mayo desperté con un dolor insoportable en el vientre y manchada de sangre. Estaba sola en la cama y apenas alcancé a gritar el nombre de Terry. Pero él no estaba a mi lado, estaba de gira. En lo más profundo de mí, ya sabía lo que eso significaba. Sabía que estaba perdiendo a mi bebé y no podía hacer nada para evitarlo. La impotencia me desgarraba. Entonces llamé a Ingrid entre sollozos y ella llegó en compañía de Douglas. Yo no podía pronunciar palabra porque el llanto me ahogaba. Douglas me sostuvo y me llevó al coche para llevarme al hospital. Ingrid se quedó con Teddy. En el camino, una contracción me sacudió con violencia y lo sentí. Lo sentí salir de mí. Sentí que lo expulsaba, que perdía a mi hijo. El grito que salió de mi garganta fue un lamento por la certeza de mi pérdida. Con manos temblorosas busqué entre mis piernas y lo tomé. Era tan diminuto, tan frágil, tan hermoso y cristalino. Lo miré y supe lo que ya intuía desde mis sueños. Era un niño, mi niño, el bebé que me llenaba de amor. Soy médica y sin embargo, no pude hacer nada por salvarlo. Lo sostuve contra mí, cabía en la mitad de mi mano. Era un niño, era mi bebé, el bebé de mis sueños. Cuando llegamos al hospital, no quise soltarlo. Lo llevé contra mi pecho, como si pudiera devolverle calor, como si al negarme a soltarlo, pudiera detener la muerte. Solo cuando la señorita Elizabeth se inclinó hacia mí y me abrazó con dulzura, mis brazos empezaron a flaquear. Déjalo ir, querida, él ya partió de este mundo. Sus palabras me atravesaron como 1000 dagas. Lo sabía, pero no podía aceptarlo. ¿Cómo iba a aceptar perder a mi hermoso niño, al hijo que me habló en sueños? No puedo dejarlo ir, no puedo, no quiero, grité con desesperación. Elizabeth lloró conmigo y entre lágrimas compartidas puse a mi hijo en sus manos. Sentí que entregaba no solo su diminuto cuerpo, sino también mi esperanza. Entonces, la oscuridad me envolvió y me desmayé. Desperté al día siguiente. Me habían tenido que hacer una cirugía para limpiar mi vientre. Terry estaba a mi lado, consternado por todo lo que había sucedido. A las pocas horas, pedí que me permitieran despedirme de nuestro bebé. Fuimos a la capilla del hospital y solo había un nombre posible para él: Ángel. Me sentí como en un trance.
Mi cuerpo estaba presente, pero mi espíritu estaba perturbado por la incredulidad y la culpa. Caminaba con pasos vacilantes. Cada movimiento era un esfuerzo inmenso, pero tuve la oportunidad de despedirme de él. Solo recuerdo breves segundos de la ceremonia. El dolor era tan profundo que parecía empujarme hacia la inconsciencia, como si mi mente se negara a sostener tanto sufrimiento, y volví a desmayarme. Terry no se despegó de mí durante esos días que pudo acompañarme. Los demás hicieron todo por mí, porque yo era incapaz de hacer cualquier cosa. Al recordar ese día, me reprocho cada gesto, cada descuido, como si todo en mí fuera cómplice de esta pérdida. Esa culpa me perfora el corazón. ¿Y si hubiera descansado más? ¿Y si hubiera trabajado menos? ¿Acaso lo provoqué yo? ¿Habré ignorado alguna señal? Terry tuvo que interrumpir la lectura. Las lágrimas le nublaban la vista y le impedían continuar. Se sintió miserable y se dejó caer desplomado sobre el piso de la biblioteca. Lloró profundamente. Nunca había experimentado un dolor tan hondo y extraño. Un dolor que provenía del sufrimiento de Candy, de haberla dejado sola en el momento más cruel de su vida. La imagen de ella, aferrada a su pequeño hijo sin poder salvarlo, era desgarradora. El remordimiento lo consumía. ¿Cómo pudo no estar allí? ¿Cómo pudo fallarle justo a ella? Se cubrió el rostro con ambas manos, tratando inútilmente de sofocar los sollozos. El silencio de la casa se volvía insoportable y cada rincón le devolvía el dolor de Candy en esa noche interminable. Cuando empezó a amanecer, Terry, exhausto de llorar y tembloroso, se arrastró hasta el teléfono. Apenas pudo marcar un número. Albert, ayúdame. Candy ha sufrido demasiado. No merece nada de esto. Debemos encontrar a esa mujer. Rebecca. Lo que dice es falso. Todo es falso. No es mi amante. Por favor, créeme. Fue lo único que alcanzó a decir antes de que los sollozos volvieran a ahogarlo. Del otro lado, la voz de Albert llegó serena, aunque cargada de preocupación. Te creo, Terry. A Dekunle y Gary ya la encontraron. Continuará.